Primera de Pedro. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el capítulo 4. Si pudiera ponerle algún título al mensaje de esta mañana, es Preparándonos para padecer como cristianos. Y es que el contexto de la carta de Primera de Pedro que he estado compartiendo con ustedes está escrita a hermanos, a personas, a cristianos y cristianas que han estado padeciendo persecución. Cuando vemos en el capítulo 1, quisiera dar un breve repaso, en el capítulo 1, versículo 1, se refiere a ellos como expatriados, es decir, tuvieron que salir de su lugar de origen debido a la persecución que en los años 60 el emperador Nerón levantó en contra de los cristianos, ¿sí? Entonces muchos de ellos están padeciendo persecución, aflicción, han tenido que dejar su lugar de origen y Pedro les quiere recordar cómo vivir en medio de un mundo hostil, ¿de acuerdo? Y de manera general les recuerdo, capítulo 1 les está diciendo, recuerden que ustedes tienen una herencia en los cielos, vivan de una manera santa. En el capítulo 2 les está recordando, ustedes son extranjeros y peregrinos, este sufrimiento va a ser temporal porque su patria está en los cielos. Y aún en medio de que haya autoridades gubernamentales injustas, sométanse a ellos, en medio de autoridades laborales, sométanse a ellos, y también nos da instrucciones en cuanto a la vida matrimonial, en la vida familiar, también en un contexto hostil. Y en el último mensaje que vimos en el capítulo 3, Pedro también nos insta a estar preparados para presentar defensa con toda mansedumbre y reverencia. En estos 3 capítulos, el apóstol Pedro pone al Señor Jesucristo como el ejemplo a seguir. Entonces, hermanos, esta mañana, esta tarde, quisiera compartir con ustedes cómo Pedro nos exhorta a prepararnos para un mundo hostil a nuestras creencias. Y quizá pudiéramos pensar, bueno, eso no es una realidad en México, mucho menos en Nuevo León, pero ideológicamente, en cuanto a nuestras creencias, sí tenemos antagonismo, sí vivimos en un mundo hostil a nuestras creencias. Entonces, quisiera, primero que nada, leer el versículo 1 al 6 de Primera de Pedro, y después de eso vamos a orar. Dice Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vamos a orar. Padre Santo, aunque pudiéramos pensar que la realidad en este siglo, en este año 2021, es muy diferente al que estaba a quienes están recibiendo esta carta, la realidad es que en muchas partes del mundo, el día de hoy, en este último siglo, Señor, han muerto muchos más cristianos, Señor, de los que han muerto anteriormente en el periodo de la historia de la iglesia. Y esta es una realidad, hay sufrimiento, hay persecución, hay antagonismo en contra de lo que creemos y de tu palabra. Permite, Señor, que ayúdame a mí a ser fiel a tu palabra. Ruego, Señor, para que obres en el corazón de mis hermanos y hermanas y que esta palabra caiga en buena tierra. En el nombre de tu Jesucristo oramos. Amén. Probablemente, ahorita cantamos una canción llamada Canción de la Reforma, y no sé cuántos de ustedes hayan escuchado del periodo de la iglesia llamado la Reforma protestante. Y si usted no ha escuchado de este periodo de la iglesia, fue alrededor de los años de 1500, y básicamente, si pudiéramos resumirlo, fue un periodo en que
la iglesia regresó a las verdades fundamentales del Evangelio, ¿de acuerdo? Y en este periodo de los años 1500, en la Reforma Protestante, hubo un personaje muy reconocido llamado Juan Calvino. Él fue un pilar de la Reforma y el tiempo en donde él estuvo sirviendo fue en Ginebra, Suiza, ¿de acuerdo? En esta ciudad, es una ciudad pequeña, muy importante para el tiempo de la Reforma, pero él tuvo muchas adversidades, tuvo enfrentamientos y finalmente él decide salir de este lugar a consecuencia de esto y se fue a vivir a Estrasburgo, Francia. Ahí estuvo viviendo un tiempo, pero pasa el tiempo y en el año de 1540 él recibe una carta. Y esta carta proviene justamente de donde él había salido, de Ginebra, Suiza, donde él había padecido mucho y según algunos escritos menciona algo de esto. Dice él: preferiría 100 veces más someterme a la muerte que a esa cruz en la que tuve que perecer 1000 veces al día, pensó Calvino. Pero cuando recuerdo que no soy mío, ofrezco mi corazón presentado como un sacrificio al Señor. Según lo que se cuenta en la historia, Juan Calvino regresó a Ginebra, Suiza, y ahí es donde él murió. Él murió y él estaba en este conflicto en su interior porque él no quería regresar a este lugar, porque él recordaba y él sabía lo que iba a pasar ahí. Otra vez iba a haber este tiempo de aflicción, de adversidad, de sufrimiento, pero él recordó en su mente que muchas veces el sufrimiento es parte del llamado cristiano. Entonces, hermanos, este es uno de los puntos que quisiera tratar con ustedes de cómo enfrentarnos como cristianos en medio de un mundo hostil. Y el primer punto que quisiera compartir con ustedes es: mentalízate para sufrir. Mentalízate para sufrir. Dice el versículo 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Hasta este punto, Pedro pone siempre como ejemplo, el ejemplo perfecto de alguien que sufrió injustamente es el Señor Jesucristo. Cuando Él les dice de las autoridades gubernamentales, autoridades laborales, Él después apunta al Señor Jesucristo y le dice: pues para esto ustedes fueron llamados, para que sigan sus pisadas, para andar como Cristo anduvo. Y Él pone el ejemplo perfecto de mayor sufrimiento injusto, el hecho de que Él tuvo que morir por tus pecados y por mis pecados. Y de hecho, en el capítulo 3, versículo 18, también él dice: Cristo, el justo por los injustos. Entonces, en todo momento, Pedro está apuntando al Señor Jesucristo como alguien que padece injustamente. Y él nos está diciendo: por cuanto esto pasó con el maestro, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Es decir, mentalízate para sufrir. Hazte la idea de que va a haber sufrimiento en tu vida y en la mía. Si esto le pasó al maestro, muy seguramente va a haber tiempos de dolor en tu vida y en la mía. Y cuando vemos esta palabra de armaos, hace referencia en un contexto de alguien que se está preparando para una guerra, que se está preparando con equipo para la batalla, se está armando, ¿de acuerdo? Es la palabra opilizo, y hace referencia justamente a alguien que va a enfrentarse a una guerra. Y él está diciendo: armaos del mismo pensamiento, prepara tu mente. Y esto nos recuerda a lo que Pablo les dice a los efesios, ¿verdad? Que tienen que prepararse con la armadura de Dios. Y una de las partes importantes era el casco, el yelmo de la salvación. Entonces Pedro también nos está queriendo decir en este texto: ármense, mentalízate para sufrir. Cuando leía este verso, me vino a la mente un pasaje de las Escrituras cuando el Señor Jesús iba a morir. Él iba a ir a Jerusalén y dice el pasaje que Él se esperó, no fue inmediatamente, pero cuando Él iba para allá, los mismos discípulos decían: pues vamos con Él para morir con Él, porque sabían que iban a encontrar adversidad y antagonismo en Jerusalén. Y el pasaje de Lucas, se los voy a leer, dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sí? Y creo que este rostro fue un reflejo de lo que él estaba pensando en su mente. ¿Sí? Él afirmó su rostro, dice: allá voy y voy a ir a sufrir.
pero este sufrimiento va a traer salvación a la humanidad. Entonces, el sufrir por Cristo, cuando hablo de esto, muy seguramente es un mensaje impopular, es un mensaje que no nos gusta el día de hoy. La gente probablemente se siente ofendida porque dice, pero es que Dios tiene bendiciones el día de hoy para nosotros. Yo soy la hija y soy el hijo del rey y Él lo que quiere es bendecirme. Y ciertamente vemos en medio de las iglesias que Dios bendice materialmente a algunos hermanos, pero ese no debiera ser el núcleo y el centro del llamado y la mayor bendición. Es la bendición espiritual. Entonces, cuando vemos aquí que Pedro mismo está diciendo, ustedes ármense del mismo pensamiento que ¿cuál? Porque Cristo sufrió. Ustedes también ármense de este pensamiento. Vemos la importancia de prepararnos ante ello, de mentalizarnos. Pedro desde un inicio nos invita a que nos mentalicemos que si así sufrió el Maestro, nosotros también hemos de esperar sufrimiento en nuestra vida. Incluso debiéramos de llegar a pensar que mi vida misma está a la disposición de Dios, de Cristo, de Él. Él es dueño de mi vida, ¿sí? Ahorita leí acerca de este hombre, de Juan Calvino, y él mismo decía, cuando recuerdo que no soy mío, ofrezco mi corazón presentado como un sacrificio al Señor. Y creo que a ese punto nosotros debiéramos estar dispuestos a seguir a Cristo. Les voy a invitar, sin perder de vista este pasaje, vayamos a Lucas capítulo 14. Y el título de en la Reina Valera, nos habla de lo que cuesta seguir a Cristo. Y el Señor Jesucristo está haciendo un llamado, y en otras ocasiones Él les decía, las zorras tienen dónde dormir, de dónde poner su cabeza, el Hijo del Hombre no lo tiene. Y en este pasaje es otro pasaje, pero Él les está diciendo lo que cuesta seguir a Cristo. No es un camino fácil. Lucas 14, 26 y 27 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces vemos que el llamado al cristiano es un llamado que es retador y que nos debe llevar al punto de decir, yo prefiero a Cristo por encima de mi propia familia. Si tengo que sacrificar algo, yo estoy dispuesto a seguir a Cristo incluso hasta la muerte, hasta su propia vida, dice este pasaje. Y como les decía, pudiera parecernos algo radical, oye, pues eso no es una realidad ahorita en el siglo 2021, bueno, quizá no sea una realidad aquí en Nuevo León, en México. ¿Sí? Ahorita nos lo recordaban, vas al sur del país y ahí sí hay persecución. Aquí en México, vete al Medio Oriente, con los musulmanes hay persecución. En Asia hay persecución el día de hoy, año 2021. Y aunque quizá no haya una persecución aquí en Nuevo León, nuestras creencias, nuestra manera de ver las cosas ideológicamente sí es contraria al mundo y somos acusados. Entonces, Pedro nos está queriendo preparar justamente de cómo enfrentar esta situación. Y fíjense que de hecho lo que no se dice explícitamente en las Escrituras, pero lo que se dicta en la tradición de la historia de la iglesia, es que Pedro, este hombre que está escribiendo esto, él mismo llegó a morir por Cristo. Él mismo fue crucificado como lo fue el Señor Jesucristo, pero según la tradición dice, no me crucifiquen como mi Señor, porque yo no soy digno de morir como Él, y prefirió morir siendo crucificado al revés. Entonces aquí encontramos a alguien que nos está diciendo, preparen su mente para sufrir, y después Él mismo llegó a sufrir. Pero aún en medio del sufrimiento, tú y yo como cristianos podemos confiar, número uno, en que yo no voy a sufrir como Cristo lo hizo. ¿Y sabes por qué? Porque la Escritura nos dice que Él fue un varón de dolores, fue experimentado en quebranto. Él sufrió a tal punto que fue una experiencia ya prácticamente de su vida diaria. Entonces, yo no voy a sufrir a ese punto número uno. Y punto número dos, que aún en medio de sufrimiento yo encuentro que Cristo
me entiende, Él sabe el proceso por el cual yo estoy atravesando, yo estoy pasando, porque Él mismo fue un varón de dolores. Entonces yo puedo confiar, aún en medio del sufrimiento, en alguien que ya lo pasó y aparte me entiende. Dice el versículo 1, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y nos habla de cómo cuando una persona padece por Cristo, por el nombre de Cristo, algún tipo de persecución, quizá no sea una persecución física, pero sí en ataques a la persona, en señalamientos o demás, casi siempre esta persona viene a la conclusión y su perspectiva de las cosas terrenales cambia. El pecado pierde atractivo, ¿sí? Y por eso en cierto sentido él dice el pasaje que terminó con el pecado. No está haciendo referencia a alguien que ya no va a pecar nunca más, sino que el poder que el pecado tenía en su propia vida deja de ser atractivo porque al recibir esos señalamientos, esta persona dice, ¿sabes qué? Estoy cada vez más decidido a seguir a Cristo, quiero seguirle a Él, pase lo que pase, y el poder del pecado en su vida pierde poder. Es como si él dijera, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir con nada de eso, ya no más. Ahora, ¿con qué fin fue que Cristo murió por tu vida y por mi vida? Vemos en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Lo dice claramente. Cristo murió, Pedro nos está diciendo, Cristo murió por ti y por mí, para que el tiempo que a ti te queda ahorita de vida, no sabemos si es 1 año, 2 años, cuántos años, pero lo que reste de tu vida, tú lo vivas no para agradarte a ti mismo en tu carne, lo que te gusta, lo que te agrada y decir, aquí es donde está mi vida está eterna, entonces yo estoy llamado a algo más. No es para que tú disfrutes solamente lo que tú quieres, ¿sí? Él terminó con el pecado y Él me da también el poder para acabar con él. Dice el versículo, conforme a las concupiscencias de los hombres. Es decir, ustedes antes vivían conforme a estas cosas. ¿Qué son las concupiscencias de los hombres? Básicamente aquello que apela a mi carne, aquello que me trae deleite en este cuerpo caído. Y nos hablan de que debe surgir un deseo no por lo prohibido, sino por aquello que agrada a Dios. Y Pedro quiere recordarnos que como cristianos vivamos no conforme a esto que te traía antes satisfacción carnal, después dice, sino, dice el versículo, sino conforme a la voluntad de Dios. Y vemos este contraste. Antes vivías conforme a esto, ahora vive, sino conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es que tú vivas conforme a la voluntad de Dios. Y esto es un mensaje que vemos a lo largo de las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo les está escribiendo a los romanos, ellos mismos están diciendo, oye, pues a mayor pecado, pues mayor gracia. Pero él les está diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No se trata de que tú peques más para que haya más gracia. Se trata, porque dice, porque los que hemos, se me fue el pasaje, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? O sea, no es coherente. Cristo ya murió por tus pecados y Él ahora espera, que dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Él nos ha llamado a vivir conforme a la voluntad de Dios. Es lo que nos está diciendo Pedro. Entonces, hermano, hermana, Cristo estuvo dispuesto a llevar la ira de Dios sobre sus hombros, según lo que nos dice Pedro en 2:24, con un fin, para que tú vivas conforme a su voluntad, no a la tuya, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, una vez que nos hemos mentalizado para sufrir, va a ser necesario que te decidas y me decida a ir contracorriente. Entonces, ese sería el segundo punto. Decídete ir contracorriente. Esta semana leía un poco, probablemente ustedes han escuchado de este pez, el salmón, un pez común que lo comemos, color naranja, es algo caro, pero es conocido, ¿sí?
Y el ciclo de vida de este pez es que ellos nacen generalmente, nacen en agua dulce, en los ríos, ahí son fecundados y cuando nacen, en el tiempo de su juventud salen y se van a los océanos, al agua salada. Tienen que adaptarse, se van adaptando a lo que leía sus branquias, sus aletas cambian de color, cambian lo grueso y demás para poderse adaptar a este lugar, pero cuando llega el tiempo de su reproducción, en su ciclo de vida lo que hacen es regresar justamente al punto en donde ellos nacieron. Y a lo que leía era como si tuvieran un GPS puestos en ellos, así Dios los creó, es algo maravilloso, pero a lo que leía era que los campos electromagnéticos les ayuda a dirigirse justamente al lugar donde nacieron. Entonces ahí llegan, fecundan los huevos de la hembra y vuelven a continuar creciendo. Pero en medio de este proceso ellos tienen que salir del océano y van a ir contracorriente. El ciclo hidrológico es que llueve, se llenan las cascadas, baja el agua por los ríos y viene con esta fuerza y generalmente desembocan en los mares, ¿verdad? Bueno, ellos ahora lo que van a hacer es ir contracorriente, porque van a regresar a ese punto en donde nacieron. Y entonces ellos, estos peces, el salmón, lo que hacen es ir en todo momento contracorriente para poder perpetuar su especie al fin de cuentas. Y aunque no es una ilustración perfecta, en cierto sentido, nosotros como cristianos vamos contracorriente. Tu manera de pensar, mi manera de pensar, debiera ser conforme a la palabra de Dios. Y saben, esto es totalmente contrario a lo que se predica el día de hoy. Dice el versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y este baste ya es como si Pedro estuviera haciendo una exhortación fuerte y les está diciendo, baste ya, suficiente, ya no puedes vivir así. Y es que les está escribiendo a ellos y pareciera que muchos de ellos venían de este contexto, ellos estuvieron viviendo en este tipo de ambiente, en este tipo de situaciones y Pedro les está diciendo, suficiente, no puedes seguir viviendo así, baste ya el tiempo de haber hecho lo que agrada a ¿quién? A los gentiles. Entonces Pedro está por enlistar una serie de pecados que no van de acuerdo al vivir cristiano, que no debieran ir de acuerdo al vivir cristiano. Más bien, estos pecados que vamos a ver es una serie de pecados que nos hablan de alguien que está buscando su propia satisfacción, su satisfacción carnal, ¿sí? Y que muy probablemente, muy seguramente no ha nacido de nuevo. ¿Qué pecados? ¿Qué cosas? Versículo 3. Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Estos pecados, no los vamos a ver a detalle cada uno de ellos, pero algo tienen en común y es que hace referencia a pecados donde se les da rienda suelta y se viven con tal desenfreno y libertinaje total que van en contra de lo que dicta la palabra de Dios. Y de hecho, estos pecados, muchos de ellos, no se hacían solamente como individuos, sino también junto con otros que vivían haciendo estos pecados, que vivían en un libertinaje total. Y cuando la gente veía esto, les provocaba algo, ¿sí? Y por eso hablo del decídete ir contracorriente. Cuando los gentiles veían, oye, fulanito, fulanita, ya no participa de esto, lo invitamos, ya no nos sigue, ¿por qué? ¿Qué es lo que provoca en los incrédulos? Versículo 4. A estos les parece cosa extraña, les provoca extrañeza. Oye, pero ¿qué tú no andabas la semana pasada o hace un año con nosotros? ¿Te acuerdas de aquel viaje que hicimos? ¿Y por qué ya no? Les causa extrañeza. Y es que cuando uno se abstiene de ciertas cosas, empieza la pregunta, ¿y por qué? ¿Qué pasó con tu vida? Y hermanos, ahí es donde veo la importancia de nuestro testimonio en la vida en que nosotros vivimos, que los demás empiezan a dar cuenta y a veces ni siquiera es necesario decir soy cristiano. No estoy diciendo que no lo hagamos, simplemente que nuestras vidas demuestran una vida tal que la gente dice, oye, ¿y tú por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué tu hablar cambió? ¿Por qué esto o aquello?
Y es en estas oportunidades que tenemos, hermanos, que deberíamos aprovechar y predicar el Evangelio, compartir y decirle, ¿sabes? Sí, es verdad, yo hacía esto, yo hacía aquello, pero Cristo me ha transformado. Y es verdad, antes me deleitaba en eso, pero ya no quiero más, por cuanto Cristo murió por mí, y ahora, justamente lo que veíamos, quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de Cristo, puede haber diferentes reacciones. Una reacción es que la gente se muestra interesada y quiera saber más. Oye, háblame más de eso. O puede ser una persona que diga, te respeto, suena interesante, pero no quiero escuchar más. Indiferencia. Y otra reacción, que lo que vemos aquí en el versículo 4, al final dice, y os ultrajan. Es decir, les calumnian. La palabra de ultraje se traduce también como calumnia, es decir, que inventan cosas que no son verdad, ¿sí? Y esto no debiera extrañarles a los hermanos que reciben esta carta y a nosotros tampoco. De hecho, en la carta hemos visto que varias veces a los cristianos se les acusó justamente de haber quemado Roma, se les acusaba de malhechores, se les acusaba de que eran los que estaban causando revueltas, se les acusaban de ateos, se les acusaban de tantas cosas más, que eran mentiras, les ultrajaban. Entonces, si un compañero de trabajo, una compañera de escuela, algún vecino, alguna vecina, dicen cosas que no son verdad, no debiera de extrañarnos, porque es algo que ocurría desde los tiempos de los apóstoles. Ocurrió con los profetas, ocurrió con los apóstoles discípulos y ha ocurrido a lo largo de la historia. Pero hermanos, quisiera recordar que esto no debiera afectarnos al menos por dos razones. Número uno, porque yo ya me mentalicé para sufrir, que es el primer punto que veíamos, yo ya me armé de este pensamiento y es algo que sé que existe esa posibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya me preparé y dicen estas cosas, pues bueno, es algo que esperaba en cierto sentido. Pero la segunda razón que quisiera que viéramos en el versículo 5 es, dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El fin de estas personas que les ultrajan y que están viviendo conforme a estos pecados, lo dice claramente, es que van a enfrentar un juicio delante de Dios. ¿Sí? No por manos propias, no por manos mías, sino que Dios mismo es el que va a tomar cartas en el asunto. Ellos pudiera parecer que están disfrutando carnalmente de estos vicios terrenales, pero la realidad es que van a enfrentar a su Creador. Y a pesar de que ellos prefirieron sus pecados temporales, su castigo va a ser eterno, lo que dice la palabra de Dios. Así que Pedro nos sigue recordando cómo vivir como cristianos en medio de un mundo hostil. Mentalízate para sufrir, decídete ir contracorriente y por último quisiera que viéramos, recuerda tu herencia, recuerda tu herencia. Y este punto de la herencia no está explícito en el versículo 6, pero quisiera explicar la relación en un momento más. Versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Cuando vemos este versículo pudiera ser algo confuso porque nos dice, nos preguntamos, ¿cómo es que el evangelio ha sido predicado a los muertos? ¿Está haciendo referencia a muertos, a esta gente que estaba muerta físicamente y se les fue a predicar el evangelio? ¿O hace referencia a gente que mientras vivió se le predicó el evangelio y tiempo después murió? Bueno, creo que el pasaje hace referencia a esta segunda opción que les mencionaba. Se les predicó a gente mientras vivía, creyeron en el evangelio y posteriormente murieron. ¿Por qué? Porque vemos que cuando ellos vivieron, dice el versículo 6, ellos fueron juzgados en carne según los hombres. Es decir, fueron cristianas que por su vida de integridad y apego a la verdad, ellos sufrieron a manos de los hombres, de aquellos que no creían en lo que ellos creían. Ellos el día de hoy, dice al final del pasaje, viven en espíritu según Dios.
Es decir, aunque sus cuerpos físicos fueron maltratados, fueron atacados, en su carne fueron juzgados según los hombres, el día de hoy, dice aquí claramente, viven en espíritu según Dios. Recibieron su herencia celestial. Por eso traigo a la memoria este punto, recuerda tu herencia. Eso era con lo que comienza el apóstol Pedro esta carta. Recuerden su herencia, dice el pasaje, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ese es el tipo de herencia. Nuestra herencia no va a ser terrenal, hermanos, es una herencia celestial. Entonces, tenemos un montón de testigos. Los profetas, lean Hebreos 11 y van a ver hombres aserrados, hombres que prefirieron rechazar los goces temporales de esta tierra y prefirieron los celestiales. Y durante esta vida sufrieron, pero recibieron en los cielos su herencia, el galardón. Probablemente hayan escuchado de un misionero evangélico de Estados Unidos llamado Jim Elliot. Él fue un misionero en los años 50 y él fue y predicó a la tribu de los Aucas en el Ecuador. Y él dijo, y el hecho de ir a este lugar era muy peligroso, sumamente peligroso. Y de hecho lo que ocurrió fue que finalmente ellos fueron asesinados. ¿Sí? Si no me equivoco, era una tribu caníbal, mataban a los hombres. Y cuando ellos estaban siendo enfrentados y decían, oye, ¿estás seguro? ¿Vas a perder tu vida? ¿Qué te pasa? Y tiene una frase muy reconocida que quisiera recordarla. Y él dijo, cuando era enfrentado a esta situación, dijo, no es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Es decir, quizá pierda mi vida, pero yo voy a recibir mi herencia espiritual. ¿Sí? Yo entrego lo que no puedo guardar, yo no puedo asegurar mi vida, estoy dispuesto a hacerlo para ganar aquello que no puedo perder, mi herencia espiritual. Así que, hermanos, en conclusión, una vez más el apóstol Pedro nos está apuntando al Señor Jesucristo como el ejemplo perfecto de aquel que sufre injustamente. Quisiera concluir con dos recordatorios rápidos que nos pudieran ayudar a sobrellevar el sufrimiento de una manera cristiana. Número 1, recuerda que vives y vivo en un mundo caído. No hay un ser humano en esta tierra que venga a la tierra y no vaya a padecer persecución, que no vaya a padecer sufrimiento, perdón. ¿Sí? Todo, en algún momento de nuestras vidas padecemos sufrimiento. Vivimos en un mundo caído, los mismos animales sufren, la tierra gime, ¿sí? Es parte de la vida del ser humano, pero más referencia todavía en la vida de un cristiano. Enfermedades crónicas, familias divididas, ataques a nosotros mismos. Es algo que vemos a lo largo de las Escrituras. Aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, le describió a Timoteo Pablo. Leía esta frase que me dije, ¿cuán cierta es? El Evangelio siempre traerá acusaciones de los hombres, pero la aprobación de Dios. Entonces, yo me aferro a esta promesa, que a pesar de que hay acusaciones de los hombres, de familia, de vecinos, de amigos, yo prefiero ser aprobado por Dios antes que los hombres. Número 2, aún en medio de dicho sufrir, puedo recordar esta verdad. Cristo me entiende. Cristo me entiende. Él ya sufrió el mayor posible dolor humano. Cristo me entiende. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, otras versiones dice, sino uno que fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue probado en todo, pero sin pecado. Entonces, el mayor peso, el mayor sufrimiento que un ser humano pudo haber experimentado en lo largo de su vida, ya lo sufrió Cristo. Ya lo sufrió Cristo. Así que, hermanos, si tú estás sufriendo, hermana, si tú estás sufriendo, yo quiero recordarte esta invitación del escritor de Hebreos.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo puede socorrernos aún en medio de la aflicción y aún en medio del sufrimiento. Vamos a orar.